Fue una antigua ciudad de Mesopotamia, situada en la ribera oriental del río Éufrates, en una región de humedales pantanosos a 225 kilómetros al sur-sureste de Bagdad, en la actual Irak. Uruk disponía de una red de 3 canales fluviales salvados por varios puentes que la conectaban con el río Éufrates. Desempeñó un papel preponderante en la temprana urbanización de Sumer. Sumer, que son los sumerios, ¿no? Sumeria es una región histórica de Oriente Medio. Claro, no sé, o sea, debe llamarse de las dos formas, Sumeria, vale. A mediados del cuarto milenio antes de Cristo. En su apogeo, hacia el principio del tercer milenio, Uruk tenía una zona amurallada de unos 6,5 kilómetros cuadrados, estimándose su población entre 50.000 y 80.000 habitantes, siendo por lo tanto la mayor ciudad del mundo en esa época. 96.000. No es una, o sea, no es una ciudad enorme, Santiago, pero tampoco es una ciudad pequeña, ¿sabes? Y por ahí le andaba. Pues nos hacemos la idea de tamaño, entre 50.000 y 80.000 habitantes, es decir, una cosa un poco más pequeña que Santiago Compostela era. Entonces, siendo por lo tanto la mayor ciudad del mundo en esa época, según la tradición sumeria, de acuerdo con la cronología presentada en la lista de reyes sumerios, fue el hogar de Gilgamesh, héroe de una de las obras literarias más antiguas de la historia, el poema de Gilgamesh, y de quien se dice que construyó el templo de Eana y las murallas de la ciudad. Uruk fue probablemente el lugar de nacimiento del sello cilíndrico, que un sello cilíndrico era un cilindro grabado con motivos que representaban a los dioses o contenían los símbolos del poder. Servían casi siempre para imprimir estos motivos sobre la arcilla, pero se encuentran también en las tumbas reales. Vale. Así como del cálculo y la contabilidad. Precisamente en Uruk se han encontrado una tablilla de barro con el primer uso del cero, que parece una tontería, pero es muy importante. En sumerio la palabra Uru podía significar ciudad, pueblo, aldea o distrito. O sea, que era una ciudad que se llamaba Ciudaca. Era la Ciudaca, tío. ¿Dónde va a ser la Ciudaca, tío? Básicamente. Aunque no está corroborado, se cree que el nombre árabe de Babilonia, que finalmente se convirtió en el nombre del país actual, al Irak, se deriva del nombre Uruk, a través del arameo, Erej, y posiblemente a través del persa medio, Erak. En julio del 2016, la UNESCO eligió el sitio arqueológico de Uruk como Patrimonio Mixto de la Humanidad. ¿Y qué es un patrimonio mixto de la humanidad? Patrimonio de la humanidad de toda la vida. Vale. Como padre de los vestigios arqueológicos de asentamientos sumerios en la Baja Mesopotamia, que florecieron entre el tercer y el cuarto milenio antes de Cristo en el delta pantanoso formado por el Tigris y el Éufrates. Historia. Vamos a ver la historia, que es lo que a mí me interesa. Los restos más antiguos que se conservan de Uruk, que son los niveles 18 a 16, están datados entre el 5300 a.C. y el 4574 a.C., mediante la prueba carbono 14, y pertenecen por las características de su cerámica al periodo de El Obeid. En Uruk se encuentran por primera vez tablillas de arcilla con muescas que demuestran la existencia de una contabilidad, lo cual puede interpretarse como un paso previo a la elaboración de la escritura. El sello cilíndrico aparece en los niveles, bla, bla, bla. No se conoce con certeza hasta qué punto estaba jerarquizada la sociedad de Uruk. Se han propuesto varios modelos diferentes. Así, el arqueólogo checo Charbat defiende que se trataba de una sociedad básicamente igualitaria, lo cual se demostraría, entre otras cosas, en el carácter abierto de los edificios centrales de la ciudad, alejados de ser palacios cerrados y rodeados de plazas y foros. Vamos, que eran comunistas un poco. Recordando al aspecto de las polis griegas posteriores. Las polis estaban jerarquizadas, no es por nada, señores. No es que fueran un pedazo de imperio de la hostia, pero las polis sí tenían jerarquía. Para empezar tenías ciudadanos y esclavos. Y para seguir, pues depende de la época, pues tenías que si las oligarquías, que si todas estas cosas. Era democrático, pero era jerarquizado, ¿eh? Había jerarquía. A mí no me fastidies. A ver si me entiendes. En fin, otros autores defienden que el gobierno era básicamente autoritario y que la supremacía de esta sobre el resto de regiones fue lograda mediante la fuerza. Si aparte es que es eso, nada te dice que la ciudad de Uruk no fuese la que gobernaba a las demás, ¿sabes? En plan, rollo, ahí se concentran los que mandan.
Pero bueno, la visión de la sexualidad en los periodos previos a la escritura no se conoce con detalle. Sin embargo, el acto sexual es mostrado en algunos sellos cilíndricos, por lo que no parece que se tratase de un tema tabú. Sí se tienen referencias más tardías de las prácticas sexuales habituales en la ciudad, dedicada a la diosa Ishtar. Que a Ishtar os la quiero traer, ¿vale? Porque me interesa mogollón. De hecho, probablemente os traiga a Ishtar y os traiga a Gilgamesh, os traiga a los dos. Así en el poema babilonio de Erra se critica duramente la actitud de un rey de Uruk que no trata con suficiente amabilidad a prostitutas cortesanas y busconas, a los chicos alegres que cambiaron su masculinidad por femenidad. O sea que ya tenemos vestigios incluso de transexualidad, o al menos de travestismo, entre comillas. Me mola ese detalle. Ya que estos con sus actos veneran a la diosa. Parece que el hecho de que los jóvenes durmieran en sus propias camas era algo preocupante y la copulación en las calles era una práctica habitual. El papel de la prostitución no está claro y una posible función ritual ha sido discutida. Y os comento por qué. Os comento por qué. Hola Dargor, ¿qué tal? Básicamente es porque, de hecho, lo veremos cuando veamos a Afrodita, ¿vale? Esta semana. Pero básicamente está muy ligada, por ejemplo, en el caso de Afrodita, está muy ligada la prostitución al culto a Afrodita. Con lo cual tiene sentido que aquí se dude entre si es una prostitución más pragmática, tipo la que tenemos hoy en día, o si es una realmente que tenga una función ritual y punto, ¿sabes? Pero bueno. Mitología. La mitología de Uruk, si queréis, la veo yo aparte. A ver, no trae mucho. Lo miramos ahora. Lo miramos ahora. Y os traigo, ya os digo, una pregunta que tengo yo para vosotros. ¿Preferís que acabemos el ciclo de Troya y el que yo le llamo la saga del Ragnarok y luego pasemos a otras mitologías? ¿O queréis que los intercale todos? Es decir, pues hacemos un nórdico, un griego, un sumerio, un celta, un tal. ¿Queréis todos intercalados? ¿O preferís que terminemos primero las dos sagas que hemos creado? En plan, centrarnos en todos los participantes de la guerra de Troya, centrarnos en los principales personajes del Ragnarok y luego pasar a otras. Que de acuerdo con la lista de reyes sumerios, Uruk fue fundada por Enmerkar, quien trajo la sede real con él desde la ciudad de Ana. Otros reyes históricos de Uruk incluyen a Lugal-Sagesi de Uma, que conquistó Uruk, y Utukengal. Utukengal, debe ser. Según el mito sumerio de Enki e Inanna, en acadio Ea e Ishtar, el dios del agua Enki, una de las deidades más importantes, ocultaba los que eran todas aquellas formas de conducta y usos sociales necesarios para el funcionamiento del mundo. Pero Inanna, diosa del amor y de la ciudad de Uruk, quiere llevárselos a su ciudad. Esto tiene mucho sentido también, ¿vale? Tiene sentido con lo que han dicho antes, es decir, Inanna es Ishtar, ¿vale? Y además, ¿sabéis con quién más se identifica Inanna? Con Afrodita. Con lo cual estamos hablando de que es una ciudad en la que la sexualidad se trata abiertamente, donde se sabe que había prostitución, probablemente ritual, y resulta que estamos hablando de que Ishtar, Inanna, ¿vale? Quería llevarse... ¿Dónde estamos? Me he perdido. Quiere llevárselo... Bueno, me he perdido. ¿A raíz de qué era esto? Aquí, lo de Inanna, diosa del amor y de la ciudad de Uruk, quiere llevárselos a su ciudad. Porque lo de las formas de conducta y usos sociales necesarios para el fundamento del mundo, ¿vale? Dice, para ello viaja en barca hacia el Apsu, el hogar de Enki, y lo emborracha en la fiesta de bienvenida que éste le prepara, tras lo cual se lleva los a Uruk, desde donde se difunden, ¿vale? La Biblia hace referencia a Uruk. Ah, bueno, vale, ya me acabo. Es que estaba intentando pensar de dónde había... Bueno, no sé hablar. ¿De dónde había venido yo con el tema de mencionar a Afrodita y todo esto? Había venido de que tiene sentido que Ishtar esté relacionada directamente con Uruk, ¿vale? Y que sea la diosa de Uruk, la diosa de la ciudad de Uruk. Porque si analizamos el comportamiento de los habitantes, pues tiene sentido, ¿vale?
Esa era la explicación, tío, que no me salía, hombre. Entonces dice, la Biblia hace referencia a Uruk en numerosas ocasiones y en ella se atribuye su fundación a Nimrod, del cual se dice que Uruk fue la segunda ciudad que fundó después de Babilonia. Asnaper es generalmente identificado como el conquistador asirio Asurbanipal, quien llevó a cabo una campaña contra los babilonios del sur, a los cuales, según ese pasaje, habría deportado a Samaria tras la conquista. Y lo dicho, que muchas gracias, que se os quiere un huevo, que sois la leche y que nos vemos mañana, chicos. Chaito.